Es un placer tenerlos una vez más allí del otro lado, donde quiera que se encuentren, ya sean escuchándonos a través de nuestro canal de YouTube o de las muchísimas radios adheridas a nuestra cadena informativa, en este programa que presentamos 2 veces por semana, con información y también mucha opinión y comentarios acerca de lo más relevante que está ocurriendo alrededor suyo, especialmente si vive en Australia, pero no solamente allí o en Nueva Zelanda. Mire, el día de ayer en Australia, el domingo, hubo unas manifestaciones organizadas por aquellos que están a favor del referéndum y que quieren votar por el sí. Las cadenas informativas dicen que miles de australianos participaron en más de 30 eventos organizados por una campaña que se llama Yes 23 o Sí 23. Y hubo, por supuesto, los discursos de siempre, música y demás. Como ustedes saben, el referéndum le va a permitir a los australianos, si lo desean, apoyar un cambio en la Constitución para crear un nuevo organismo que se va a llamar The Voice, para que haga recomendaciones y representaciones al Parlamento y al Gobierno en temas relacionados con las comunidades aborígenes. Eso es en teoría, ese es el caballo de Troya. Ahora, ¿qué es lo que es o qué representa algo que tenga que ver con los aborígenes? Acuérdense que va a ser absolutamente todo. El voto todavía no se sabe cuándo va a tener lugar, será seguramente en octubre y puede ocurrir en cualquier momento después del 19 de agosto. En este momento están haciendo estas manifestaciones porque el voto del no está ganando las encuestas y mucha gente que vota no, una sospecha, ni siquiera dice las encuestas que va a votar no, porque le han puesto la etiqueta de racista a todo aquel que cuestiona si esto realmente tiene sentido, vale la pena y debería ser hecho. Los referéndums en Australia son casi siempre, referéndums constitucionales estamos hablando, son casi siempre rechazados. Pero yo creo que los enemigos más acérrimos y más destructivos del voto por el sí son justamente quienes apoyan al sí. Acabo de leer un reportaje que le hicieron a un senador del Partido Laborista y lo que se llaman Indigenous Elder, o un hombre de la comunidad aborigen, una especie de patriarca, se llama Pat Dodson, que dice un montón de tonterías que dan vergüenza ajena. Yo las voy a repetir porque no tengo más remedio, usted tiene que enterarse. Dice que si Australia vota por el no, Australia no va a tener ninguna entidad ni integridad para criticar a China sobre los groseros abusos de los derechos humanos que ocurren en ese país. Ya que Australia va a demostrar que no tiene las manos limpias en el escenario internacional. Y dijo que nos estamos jugando la reputación del país. Y dijo que elevar, es más, él quiere que la voz no es suficiente, tiene que haber un cambio constitucional mucho más profundo que eso. Y dice que los australianos van a votar si van a poder hablar en los foros internacionales de derechos humanos si no votan a favor del sí en el próximo referéndum. Dodson es conocido o autorreconocido, pues yo nunca lo reconocí, usted tampoco seguramente, como el padre de la reconciliación. Y dice que el país va a perder si esto fracasa. Y no es solamente los aborígenes que van a perder, dice, nuestro país en los ojos de la comunidad internacional va a perder. Nuestra integridad con nuestros vecinos será también socavada en todo el Pacífico Sur y le va a dar munición a nuestros enemigos en otros lugares, a aquellos que nos apoyan internacionalmente. Y cuando le preguntaron si Australia podría continuar criticando a China sobre su tratamiento de los uigures o de los tibetanos, a quienes tienen en campos de concentración, le aclaró, Dodson dijo que no tendría Australia integridad, absolutamente ninguna integridad, para criticarlos. Pero o tiene un zapallo en la cabeza, o es un burro completo y total, o piensa que nosotros somos burros, porque como Australia, si vota en un referéndum democrático por el no, por no querer cambiar la Constitución, no va a poder criticar a China, que es una dictadura salvaje, que no llama nunca elecciones, que se autoperpetúa en el poder y que tiene campos de concentración para las minorías que ellos, según ellos, no deberían estar allí. O sea, usted puede encontrar allí la equivalencia
entre el voto por el sí o el no y lo que este mamarracho del señor Dodson está proponiendo. Es un disparate. Pero el tema es que no termina solamente allí. Australia acaba de cometer algo insólito. Le acaban de devolver, entre comillas, no, en realidad entre comillas no, le acaban de devolver la isla que se llama Goat Island y que está en el medio de la bahía de Sydney. De vuelta la retornaron a sus dueños aborígenes. ¿Y quiénes son los dueños aborígenes? El nuevo Premier, Chris Minns, de New South Wales, que lo eligieron a principios de este año, firmó un documento transfiriendo Goat Islands, que ahora se va a llamar Memel o algo así. Para mí va a ser siempre Goat Island, le aclaro, a sus dueños aborígenes, que no sé quiénes son. ¿Tienen título de propiedad? ¿Estudiaron el título? ¿Serán fraudulentos? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Y además, qué mandato electoral, político, moral, ético tiene el señor Minns de devolver algo que es nuestro cuando nadie votó en ningún referéndum que esto tiene que ser devuelto? Que me van a agarrar, la casa que me queda en Sydney, a mí se la van a dar a los aborígenes, qué sé yo. Pregunto, yo digo, estoy diciendo una tontería. Imagina que le vamos a dar todo Sydney Harbour. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Además, ¿qué van a hacer con esto? ¿Me van a cobrar peaje cuando pase por ahí? ¿Voy a necesitar un pasaporte? No, eso son bromas, no. Aparte, ni me interesaría ir, seguramente tampoco. ¿Pero para qué? ¿Para qué dividir esto? Algo que no estaba roto, ¿para qué romperlo? ¿Para qué tratar de arreglar algo que estaba bien? No, yo no entiendo lo que ha pasado en Australia, así como tampoco entiendo la ley que quieren poner sobre censura, sobre qué es lo que constituye mala información y el querer controlar lo que se pone en las redes sociales. Yo no entiendo. Honestamente, del COVID para acá, ¿qué le pasó a un país que hasta hace poco, ahora ya no, hasta hace poco tenía una imagen de país próspero, sensible, sensato, sensible en inglés, próspero, con sentido común, tranquilo? Y le quieren poner efervescencia, es como si estuvieran aburridos y tuvieran que encontrar un problema. Porque problemas existen igual. Existen y son serios. En este momento, 1 de cada 10 personas que venden una propiedad en Melbourne, en Sydney, la está vendiendo a pérdida. Y eso no es una proyección futura, es lo que pasó en el trimestre que terminó el 31 de marzo. Están perdiendo, el 10% de los vendedores vendieron por menos de lo que lo habían comprado antes. Eso ocurrió en Melbourne, el 10.7% en Sydney, que es el porcentaje más alto desde el 2009. Acuérdense, el 2009 fue cuando estamos en el final de la crisis financiera internacional que arrasó con todos los mercados. En Perth, el 13.8% también perdieron la pérdida. Y la pérdida no tiene en cuenta los gastos de capital, los gastos hipotecarios que tuvieron que gastar, ni el stamp duty y demás. Brisbane fue el que mejor le fue y solamente el 4.3% vendió a pérdida. A nivel nacional, el promedio es 7.7%. Así que hay problemas, y no le hablo del costo de vida, no le hablo de que las cosas han aumentado de precio, como le dije en las últimas ediciones, de una manera disparatada. Entonces, tenemos problemas serios y nos metemos en esta olla del referéndum y las autoflagelaciones de que vamos a perder nuestro estatus como democracia internacional brillante, que Australia todavía es y va a seguir siendo, porque vamos a decirle que no a lo mejor a un referéndum. Le aclaro que creo que hay 4 o 5 países en el mundo que nunca tuvo un golpe militar, un golpe de Estado o asonada. Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y creo que paro de contar. Y este mamarracho de Dodson va a decir que si le votamos que no al referéndum, vamos a perder nuestro estatus como guardián de la libertad y la democracia en el mundo. Mejor no digo más nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como quizás habrán escuchado por allí, Francia está viviendo una ola de violencia tremenda
desde la publicación del video de la muerte de un joven de 17 años que falleció el martes por un disparo de un policía cuando el chico estaba manejando un auto robado sin licencia a toda velocidad por las calles de un suburbio cerca de París que se llama Nanterre, y la policía lo quiso detener, le dio orden de que pare, el chico aceleró y un policía, en vez de tirar a la llanta o al auto, le tiró al chico y lo mató. Eso le generó disturbios tremendos en Francia y también en Argelia, país de donde era originaria la familia del muchacho muerto. Pero por supuesto, eso no es excusa para el salvajismo que se está viviendo en Francia, donde tuvieron que llamar a la Guardia Civil, a las fuerzas especiales, porque hubo disturbios donde se quemó todo, se rompió todo lo que se pudo quemar o romper. El presidente Emmanuel Macron anunció que cancelaba su viaje a Alemania porque no se iba a reunir con su par de ese país. Y el salvajismo fue total. A más de 1.100 detenidos en todo el país. Y no hay ningún tipo de lo que uno percibe que esto va a parar. ¿A qué se debe todo esto? Francia cometió un error gravísimo y dejó entrar a su país una enorme minoría, que ya es casi, no mayoría, pero es una minoría muy, muy, muy importante, de gente proveniente del norte de África, muchos de origen musulmán, que cambió la cultura y la etnia de un país. Y uno tiene que ser cuidadoso lo que va a decir, pero esta gente nunca se sintió francesa, se sintieron discriminados, bien o mal, yo no vivo allí, no lo puedo comentar. Pero hay barrios en París donde la policía ni entra. Y ahora Francia tuvo que movilizar anteanoche 45.000 policías y gendarmes, incluidos 7.000 en París, con refuerzos importantes en Marsella y en Lyon, para detener los saqueos, destrucciones, enfrentamientos y demás. Las imágenes son tremendas. Pero usted fíjese que algunos de los ataques no fueron al voleo. Por ejemplo, atacaron un monumento a las víctimas del Holocausto, también, en la zona donde se produjo el acontecimiento, en Nanterre. Y se pudo ver en imágenes a un grupo vandalizando con grafitis el monumento del Holocausto, al tiempo pisotearon la bandera de Francia, quisieron prenderle fuego a la bandera con un encendedor. Esto les está diciendo que pasó algo más que la muerte de un chico que va a ser investigada. El abogado del policía que está detenido dice que no lo quiso matar. Hay que estar en la piel de policía cuando se le puede venir un auto encima. No sé si lo van a condenar o no. Han sido procesados por homicidio voluntario. La justicia determinará en su momento. Y seguramente si lo exoneran va a haber más disturbios. Pero el tema es muy sencillo. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando introduce a cualquier país a una minoría que va creciendo y no está asimilado o siquiera se compadece culturalmente con la cultura de fondo. Suena quizás discriminatorio decirlo, pero es una realidad. Y Francia está viviendo algo que se veía venir desde hace muchísimo tiempo. Y que no es, ni esta es la primera vez que pasa, ni tampoco va a ser la última. En Alemania seguramente va a pasar algo muy parecido porque pasó exactamente lo mismo en cuanto a la inmigración que se dejó entrar al país. En Australia, por ejemplo, hicieron algo muy, muy diferente, a pesar de las críticas que los gobiernos de turno recibieron en su momento por grupos activistas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la semana que terminó, en los Estados Unidos hubo algunos fallos muy importantes por parte de la Corte Suprema que causaron mucho revuelo, pero que son interesantes comentar porque llevan adentro valores éticos que son, creo que, claves en el debate que estamos viviendo en la guerra cultural que está flagelando a todo Occidente. Uno de los fallos fue decir que las universidades no pueden, en su admisión a los estudiantes, discriminar en base a raza.
¿Esto qué significaba? Que universidades como Harvard, o pongan el nombre que quiera, si usted se presentaba y quería entrar, póngale que, para dar un ejemplo burdo, póngale que el examen era el que sacaba de 1 a 100 puntos. Si usted era blanco y sacaba 88, pero había quizás una persona de color, una persona latina, que sacaba 73 o 74, la universidad le tenía una cuota reservada para la gente de origen de color y los latinos, en detrimento de los blancos y, fíjese lo que le voy a decir, y de los asiáticos. O sea que los latinos o los hispanos y los negros tenían, o afroamericanos, como se dice en Estados Unidos, tenían mejores chances de entrar a esa universidad, aún sacando una nota peor que un asiático y un blanco, en lo que se llama en inglés affirmative action o acción afirmativa. Y la Corte Suprema dijo que la Constitución no permite eso, que somos todos iguales frente a la ley y que gana el más mejor, para decirlo en mal castellano, para que usted me entienda clarito. Y eso provocó que a mí me parece de sentido común, que sea una meritocracia pura, simple y llena. Eso provocó que se acuse a la Corte Suprema de Estados Unidos de ser racistas, republicanos que están a servicio de las grandes corporaciones, etcétera. A mí me parece que cuando uno se presenta a la universidad, uno tiene que entrar el que sacó mejor nota, no sin depender del color de su cara o de su etnia. Porque si no, cuando uno está dentro de la universidad y uno es de color o es hispano, muchos lo van a mirar y le van a decir, usted está acá porque recibió ayuda de las autoridades, si no, no entraba. Y tenía que haber entrado mi hermano, que es blanco como yo, pero no entró, aunque sacó mejor nota que usted. Felizmente en Australia, que yo sepa, no tenemos esas barbaridades, pero acá lo han hecho. Y otro fallo que sacaron, es que el gobierno de Estados Unidos había dicho que iba a perdonar, o mejor dicho, a condonar $10,000 de cualquier deuda por haber estudiado, que podía haber contraído cualquier estudiante que ganara hoy en día menos de $125,000 por año. Eso le hubiera costado al gobierno 400 billones de dólares. No millones, billones. Y la Corte Suprema dijo que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad, la autoridad de tomar esa determinación, y que solamente por una ley del Congreso que nunca van a poder aprobar. Y eso hizo que criticaran a la Corte Suprema de Estados Unidos como derechista, elitista, lo que usted quiera. Y solamente aplicaron la ley, dijeron, no, o pasan una ley que lo permite o no lo pasan. La ley no la pasaron. Biden quiso hacer esto utilizando una ley que nada tenía que ver con el tema en discusión, porque sabía que no podía pasar una ley de verdad, y terminamos así. Y eso provocó manifestaciones, críticas, canales de televisión insultando a la Corte Suprema. Incluso el presidente Biden llegó a decir que la Corte Suprema es una corte de Trump, una MAGA Court, MAGA que significa Make America Great Again. Entonces es una corte MAGA. Y eso es un asalto que casi ameritaría un juicio político, entre comillas, no creo que llegue a tanto, para un presidente que ataca a la Corte Suprema cuando no está de acuerdo con las decisiones que toma. Y eso viene al caso de que la Corte Suprema está dividida en aquellos jueces que tienen tendencias republicanas y aquellos jueces que tienen tendencias demócratas. Y la Corte quedó desbalanceada, entre comillas, porque se supone que la Corte tiene que aplicar la ley nada más, porque Trump y Bush pusieron más jueces que puso Obama o que pudo poner Biden. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hoy no vamos a dedicarnos a la política argentina. Massa es el candidato del partido peronista. Están peleándose entre Larreta y Bullrich. Seguramente ganará Bullrich la interna, van a quedar muy debilitados. Milei está perdiendo terreno en todas las encuestas. El ataque que está sufriendo por los medios es brutal. Ahora va a aparecer un libro, obviamente hecho a pedido, que se va a llamar, dedicado a él, que se llama El Loco, criticándolo por esto y por lo otro. Y la pelea va a ser entre, seguramente, Larreta, Bullrich y Massa. Y que los argentinos se arreglen porque no tienen remedio. Eso no va a haber ningún cambio de nada, todo va a seguir más o menos igual. Pero usted fíjese que en Venezuela, por ejemplo,
Maduro está sacando de carrera a todos los candidatos de la oposición. El régimen venezolano confirmó la inhabilitación de la líder de oposición más importante que tenían, que es Marina Corina Machado. Y ahora los tres principales postulantes presidenciales antichavistas están los tres vetados, utilizando, por supuesto, cualquier artimaña legal típica de los partidos comunistas que no tienen ninguna credibilidad. Es una táctica muy conocida en toda Latinoamérica, lo hizo Ortega, lo hacen los cubanos. Y está hecho para manipular las proscripciones. Pero usted fíjese que Maduro, un sinvergüenza como pocos hay, yo no puedo creer que todavía haya una sola persona decente que pueda apoyarlo. Lula, increíblemente, en Brasil lo apoya, en algunos regímenes latinoamericanos también lo apoya, no se puede creer, cada vez menos. Pero ahora Maduro se metió con el presidente de El Salvador, Bukele. Y quiero mostrarles, o quiero que escuchen lo que Maduro dijo de Bukele y cómo Bukele le contestó a Maduro. Porque esto realmente es muy, pero muy interesante. Aquí va. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salva, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, digamos, símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Castigaban a los salvadoreños, castigaban la relación más importante que podemos tener, y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es, por tener una relación que le daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. ¿Qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? En el caso de Maduro, yo creo que hay una cosa que me agrada, que dijo de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2.
un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Ahí ahí las palabras de Bukele, después siguió hablando, pero ustedes fíjense que cómo Maduro puede hablar cuando el 25% de la población de Venezuela se fue. Tuvo que irse porque no podía vivir allí. Es increíble lo que les estoy diciendo. Más de casi 8 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. Y usted los puede encontrar, algunos en Australia, muchísimos en Estados Unidos, en la Argentina, en Chile, donde quiera que vaya. Gente capacitada, que tiene que hacer trabajos que no están a la altura de su potencial y de su preparación, porque tuvieron que dejarlo todo, huir, para escaparse de la locura y de la perversidad de Maduro. Hace unos días aquí en Miami vino a jugar a la selección cubana de fútbol, el fútbol nuestro. Y jugaron un partido aquí cerca, en Fort Lauderdale, en el mismo estadio donde va a jugar el equipo de Messi. Y 4 de los jugadores de esa delegación se escaparon del hotel y pidieron asilo político. Y no van a volver a Cuba. Yo no puedo entender cómo todavía puede haber una sola persona en el mundo que pueda apoyar estos regímenes perversos que han envuelto en la miseria y en la opresión a millones y millones de personas y por tantas décadas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se terminó la primera etapa de la Copa Libertadores de América. Ya están clasificados todos los equipos a los octavos de final. Y durante la semana, recién el miércoles o jueves, se va a sortear cómo van a ser los cruces de octavos de final que van a tener lugar el mes próximo. Estos son los 16 equipos clasificados. Racing y Flamengo en ese orden se clasificaron en el grupo A. Internacional de Porto Alegre y Nacional de Montevideo en el grupo B. Palmeiras de Brasil y Bolívar de Bolivia en el grupo C. Fluminense, obviamente de Río de Janeiro, y River Plate de Argentina en el grupo D. Independiente del Valle de Ecuador y Argentinos Juniors en el grupo E. Fíjese, interesante que Corinthians en ese grupo no se clasificó. En el grupo F, Boca Juniors de Argentina y Deportivo Pereira de Colombia se clasificó. Colo-Colo una vez más fracasó en la Copa Libertadores, no se puede entender. Uno de los equipos más populares de Chile y no consigue ni siquiera entrar a octavos de final de la Libertadores. Atlético Paranaense y Atlético Mineiro en ese orden en el grupo G, ambos de Brasil. Olimpia de Paraguay y Atlético Nacional de Medellín de Colombia en el último grupo, en el grupo H. Ahora estos se van a cruzar en partidos de ida y vuelta para definir quiénes van a cuartos de final hasta desembocar en la final que va a tener lugar en el mes de noviembre. Es un campeonato muy interesante para ver, atractivo, no es la Champions League, ni mucho menos. Mientras tanto, aquí en Miami están todos preparados para la llegada de Messi, vendiendo camisetas y demás. Pero han contratado al Tata Martino como técnico, lo van a tratar a Busquets. Yo sigo siendo muy escéptico a que esto genere más popularidad por el fútbol en los Estados Unidos, más allá en el cortoplacismo. Dicen que las entradas para los partidos de Messi cuando debute contra el Cruz Azul están valiendo miles de dólares. Yo no pagaría ni 50, porque lo vi a Messi jugar en el Barcelona y la selección argentina a precios normales y no voy a pagar lo que están pidiendo aquí para ver a Messi jugando en un equipo que es una tienda contra un equipo mexicano del montón. Pero bueno, cada uno que haga con su plata lo que desea. En el resto del mundo todo lo que se habla es de pases que se hacen y si no hacen, pero hasta que no estén confirmados no quiero que pierdan el tiempo pensando sobre eso. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.